Mire, ¿por qué no me dice dónde quiere llegar y acaba de una vez? A librarme de usted. No me diga. Vamos a por usted, Catalina de Luján. Queremos que se marche para no volver. Usted sola, la única culpable. Hola Promisers, esta semana en La Promesa se va a desatar un terremoto. El barón de Valladares, más conocido como barón de Moñigales, cansado de los desafíos de Catalina de Luján, ha decidido jugar su carta más peligrosa: obligarla a abandonar para siempre el palacio de los Luján. Una amenaza que en un principio parece imposible de cumplir, porque ya conocemos cómo se las gasta Catalina: orgullosa, firme, incapaz de arrodillarse ante nadie. Pero, ¿qué ocurre cuando la vida de sus propios hijos se pone en juego? ¿Hasta dónde puede llegar una madre para protegerlos? Y aquí es donde entra en escena un palacio que se ha nombrado muchas veces en esta serie: el Palacio de Madrid de los Luján. Un lugar del que se ha estado hablando en varias ocasiones, del que incluso hemos visto las escrituras, pero que nunca ha aparecido en pantalla. ¿Podía ser este el destino de Catalina de Luján si finalmente cede al chantaje del barón? A lo largo de este vídeo, juntos vamos a repasar las pistas que tenemos sobre ese palacio, las frases donde se mencionó, y vamos a conectar todo con el plan secreto de Cristóbal Ballesteros, nuestro particular Rasputín de la Promesa, que quiere enviar a Pía Adarre precisamente a Aranjuez. Y luego te cuento la conexión. Ojo, porque en el último instante de esta semana va a llegar una carta que puede cambiarlo todo. Y en este vídeo te lo voy a revelar con detalle. Así que préstame mucha atención. Soy tu Gustav y aquí me tienes como siempre, que hoy te traigo otra historia de La Promesa que merece ser contada. Ya sabes, el mejor contenido de calidad lo vas a encontrar siempre junto a mí. Y bueno, pues vamos a comenzar porque parece que el barón de Moñigales ha lanzado esa amenaza directa contra Catalina de Luján. Debe abandonar La Promesa para siempre. Y aunque en un principio ya conocemos a Catalina, pues rebelde, pues se va a negar en rotundo, los riesgos son demasiado altos, sobre todo el futuro de sus hijos. ¿Acabará cediendo Catalina al chantaje? Venga, vamos a verlo. Pues resulta que cuando el barón de Valladares le lanza ese ultimátum, la respuesta es inmediata: un no rotundo. Catalina no es de las que se dejen intimidar. Ella misma se defiende atacando, echándole en cara al barón que mientras ella lucha por dar un futuro digno a los trabajadores, él y los suyos solamente miran por enriquecerse y sobre todo a costa de que los más pobres se deslomen. Vamos, lo que ha sido toda la vida con esta gente de la nobleza. Pero esa primera reacción de Catalina, aunque valiente, pronto empieza a tambalearse, porque veremos que la hija del marqués sabe que su rebeldía tiene consecuencias. Y esas consecuencias no caerán solo sobre sus hombros, sino también sobre los de Adriano, su marido, y sobre todo sobre los de sus dos hijos. El chantaje del barón es claro. Si Catalina no cede, la guerra contra los Luján se recrudecerá. Y la hija del marqués se va a enfrentar a un dilema que nunca quiso afrontar: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger a los suyos? Y entonces surge la gran pregunta: si Catalina abandonase finalmente La Promesa, ¿a dónde se marcharía? Aquí entra en juego un viejo conocido de la serie: el Palacio de Madrid. Sí, ese palacio que los Luján poseen en la capital y que, aunque nunca lo hemos visto en pantalla, sí ha sido mencionado varias veces.
Mira, ¿te acuerdas cuando Cruz puso en el cielo allá por febrero de este año, febrero de 2025, cuando Cruz se enteró que Alonso le había dejado el Palacio de Madrid a su hija Catalina? Bueno, Cruz se puso como una loca. Luego también, un poquito más adelante, en marzo, al mes siguiente, marzo del 2025, vimos como la propia Catalina le devolvió a su padre Alonso las escrituras del Palacio de Madrid y se las puso nuevamente a su nombre. Ahí está, pues lo que hemos sabido de ese palacio. Hemos visto que tienen las escrituras y que todo muy bien, pero jamás nos han dicho si ese palacio está en el centro de Madrid o en los alrededores, o quizá en un lugar tan histórico como Aranjuez. Bueno, ¿y por qué te menciono Aranjuez? Pues porque esto no es casualidad que Cristóbal Ballesteros, nuestro Rasputín particular de la promesa, tenga precisamente a esa ciudad como destino para Pía Adarre. El mayordomo quiere apartarla de Ricardo Pellicer y de su hijo Dieguito. ¿Y qué mejor excusa que enviarla lejos? Cuanto más lejos, mejor. Y si es a Aranjuez, porque en los avances nos dicen que la quiere enviar a Aranjuez. Y claro, ¿de dónde ha salido Aranjuez? Pues resulta, te cuento, que Aranjuez, con su famoso Palacio Real, pues en esa época siempre fue refugio de la nobleza madrileña. Una localidad solo unos kilómetros de allí, de la capital, lo bastante cerca para seguir conectados con Madrid y lo bastante lejos para imponer distancia. Si Catalina tuviera que marcharse de allí del Palacio de los Luján, pues ¿dónde lo haría? Pues lo lógico, la lógica dice que se vaya al Palacio de Madrid. ¿No encajaría perfectamente que ese palacio estuviera allí, en Aranjuez? Porque te recuerdo que Aranjuez se encuentra dentro de la provincia de Madrid. Todo cobra lógica aquí. Catalina exiliada y Pía desterrada al mismo tiempo. ¿Será que Ballesteros el Rasputín habría matado 2 pájaros de un tiro? Bueno, y así es como empiezan a encajar las piezas de este rompecabezas. Como ves, el barón de Moñigales presiona a Catalina, que ésta se tambalea. El Palacio de Madrid aparece como la única salida digna y Ballesteros mueve los hilos para que Pía acabe también allí. Un escenario parece perfecto para aislar a 2 de las mujeres más fuertes de la promesa, Catalina y Pía. Pero, ¿es esto lo que realmente ocurrirá? ¿Veremos por fin en pantalla el famoso Palacio de Madrid, tal vez en Aranjuez, como destino de exilio de Catalina? La serie nos está llevando a ese punto con paso firme. Pero como siempre en la promesa, cuando todo parece perdido, pues llega un giro inesperado, así a última hora, y claro, en el último instante de esta semana vamos a poder ver que aparecerá esa famosa carta. Una carta que va a cambiar el rumbo de los acontecimientos para la hija del marqués, para Catalina de Luján. Y claro, veremos esa escena donde ella ya está subida en el automóvil familiar rumbo al exilio de allí del palacio. Pero, como podemos ver en estas imágenes, de repente sale del coche porque en el último instante algo ocurre que la detiene. Llega esa misteriosa carta que contiene ese mensaje, una confesión, una advertencia, una prueba capaz de frenar al varón. Sea lo que sea, lo cierto es que esta carta puede ser la salvación de Catalina y el freno definitivo para que no tenga que marcharse de la promesa. La gran incógnita es quién está detrás de esa carta y cuál es su verdadero objetivo, porque en esta serie nada es lo que parece y cada palabra escrita puede esconder una trampa. Promaiser. Esta semana todo se juega en 2 frentes: el exilio forzado de Catalina y el plan oscuro de Ballesteros el Rasputín contra Pía Adarre.
2 destinos que podrían cruzarse en un mismo lugar, el Palacio de Madrid o quizá el de Aranjuez, yo creo. Y esa carta que, como siempre, llega en el último instante para cambiar las reglas del juego. ¿Será suficiente para detener en esta ocasión al barón de Moñigales? Pues sea como sea, aquí me tendrás para contártelo todo bien calentito, la información. Soy tu Gustav, no me falles, te espero en un nuevo vídeo. Y ahora me despido de ti con un gran beso apretado.